Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría hablarte de una herramienta muy interesante como son los screeners. Los screeners, o también conocidos como buscador de acciones, digamos que es una herramienta para filtrar o encontrar distintos tipos de acciones, aunque es verdad que no solo son acciones porque también pueden buscar otro tipo de activos como por ejemplo bonos, letras del tesoro, ETF, fondos de inversión, pero digamos que para lo que más se usan los screeners o buscador de activos normalmente son para acciones, por eso también se le conoce como buscador de acciones, ¿vale? Entonces digamos que en este vídeo te voy a enseñar las 5 páginas que tienen los screeners gratuitos más interesantes. Por supuesto hay screeners profesionales de pago que te ofrecen o tienen digamos que la posibilidad de meter o poner filtros más selectivos para encontrar oportunidades o ideas de inversión más interesantes, pero como digo en este vídeo te voy a hablar de las 5 más interesantes y por supuesto también te voy a comentar qué cosas debes de tener en cuenta a la hora de filtrar acciones, porque normalmente por lo que veo a la hora de intentar buscar oportunidades de inversión, digamos que muchos inversores, sobre todo principiantes, intentan buscar o seleccionar compañías de una forma más precisa y en mi opinión es una forma más equivocada, porque al final piensa que las distintas webs donde hay screeners, digamos que hay analistas que hacen coberturas de esas compañías y evidentemente hay información diferente entre cada página web, lo que quiere decir que al final digamos que esos parámetros, si los ajustamos demasiado, podrían incluso ser contraproducentes en vez de ayudarnos a filtrar por las mejores compañías. Y por eso en este vídeo digamos que te quería explicar un poco también, aparte de cuáles son esas 5 mejores páginas web con screeners, también digamos que un poco cómo utilizarlas o cómo poder filtrar de la mejor manera posible. Bien, por supuesto, antes de empezar te voy a dejar aquí abajo, y recuerda que lo tienes tanto en la descripción como en el primer comentario fijado, la lista o las páginas web de los distintos screeners que puedes encontrar y que te voy a mencionar en este vídeo, ¿vale? Pero por supuesto lo ideal es que vayas y cacharrees o digamos que trastees con cada uno para que vayas haciendo pruebas e intentes encontrar oportunidades de inversión con digamos los parámetros que te voy a comentar ahora. La primera web, como puedes ver, es Finviz, ¿vale? Finviz es una página web muy interesante que tiene muchas cosas y que por supuesto si te interesa también me puedes dejar aquí abajo en los comentarios por si quieres que te hable de alguna de estas páginas web en concreto. Ya es verdad que he hablado de Ticker, que es una de ellas y que evidentemente tiene o es una web muy interesante donde se pueden extraer datos como inversor y nos pueden ayudar a analizar compañías, pero digamos que como digo me voy a centrar en este vídeo en la parte de screener, ¿vale? Entonces aquí simplemente en Finviz, aquí ves que tienes la parte de screener, como puedes ver. Aquí evidentemente tienes tanto las acciones y aquí es donde empiezan ya todos los filtros, tienes la posibilidad de poner todos los filtros para seleccionar las diferentes acciones. Como puedes ver aquí tienes desde digamos que la yield por dividendo, también el sector, la industria, también evidentemente el precio objetivo, el market cap, es decir, el tamaño de la compañía, ¿vale? Eso es la parte de descripción, pero después también tienes una parte fundamental y una parte técnica, ¿vale? La parte técnica digamos que la podemos dejar un poco más de lado porque sí es verdad que aunque hay algunos puntos que pueden ser interesantes como por ejemplo volumen de negociación y otras cosas, generalmente nos deberíamos de centrar más en la parte fundamental, es decir, ver los ratios precio-beneficio, como puede ser por ejemplo el PER, que aquí tienes la opción de seleccionar por ejemplo el tipo de PER que estás buscando, es decir, compañías que no estén muy caras o que no tengan un múltiplo PER muy elevado. Por supuesto también puedes buscar el crecimiento o el múltiplo tanto por Free Cash Flow, también ver las ventas, el crecimiento que ha tenido por ventas en los últimos 5 años, o por ejemplo si quieres ver los EPS que tendrá futuro, entre otras cosas. Y como ves básicamente todo esto te lo digo, por supuesto, por si no lo conoces, aquí ves las compañías que tienes, puedes seleccionar evidentemente del país que quieres, como ves aquí la industria, como te decía, y todo esto, y es interesante para, sobre todo, ahorrarnos tiempo a la hora de encontrar oportunidades de inversión. También, digamos que de entrada, al principio del vídeo voy a nombrarte cada screener para que veas cómo acceder a cada uno, pero luego digamos que me voy a quedar en uno en concreto para que veas realmente cómo deberías de hacer una búsqueda lo más correcta posible, ¿vale? Entonces digamos que este sería el screener de Finviz, que como ves se accede, como ya te he explicado, de forma muy fácil. En la plataforma de Ticker, ¿vale? Aquí que estamos en la parte inicial, aquí ves que tienes la parte de Global Screener y evidentemente aquí ya tengo yo un screener predefinido que lo he llamado mi buscador en concreto, pero luego aquí
que está justo debajo de la cámara tienes añadir otros screeners, es decir, añades otros parámetros. Por supuesto, aquí como ves también más de lo mismo, puedes meter sectores, puedes meter el tipo de múltiplo que quieres, si quieres que sea más bajo que, igual que o superior a. Por ejemplo, en este caso, yo por ejemplo aquí a modo de ejemplo está que quiero un per forward de menos o igual de 35 veces, en este ejemplo. También que quiero que sean compañías que tengan una deuda neta EBITDA inferior a 3 veces, ¿vale? Del año 2022, por supuesto. También un market cap que tengan de inferior a 1.000 millones, es decir, que sea una small cap, es decir, esto es a modo de ejemplo. Y como ves, poniendo aquí diferentes parámetros, si yo por ejemplo luego le doy para que me muestre las compañías que salen como resultados, bajando un poquito más me sale la media de resultados, y aquí ves evidentemente el tipo de compañías o la cantidad de compañías que reúnen estas características, y por supuesto te puede ayudar, ¿vale? Esto a modo genérico. Luego, si pasamos a la siguiente web que también es interesante, es Koifin. Koifin es otra web que también por supuesto es muy similar a Ticker, y que de hecho digamos que es una web interesante porque aparte de tener su screener, que es de lo que voy a hablar en el vídeo, también puedes recopilar datos, ver digamos evolución de mercado, y evidentemente también las noticias las puedes digamos o mejor dicho, puedes informarte a través de esta web también y ver los resultados o las conference call del equipo directivo, entre otras cosas. Pero como digo, me voy a centrar en el screener, y aquí en este caso, que esta es la web principal, aquí tienes My Screener, ¿vale? Y es tan sencillo como aquí te creas un screener nuevo y aquí te aparecen los parámetros que quieras ponerle, ¿vale? A esta web. Y por supuesto, recuerda que cada web tiene sus datos propios, tiene sus analistas propios, ¿vale? Y evidentemente van a salir, o es muy posible que aún metiendo los mismos datos, pues te puedan salir compañías diferentes. Esto para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Luego, otra web interesante que también puedes consultar como screener es TradingView. TradingView es una web que también sobre todo se conoce por el tema de la comunidad, ¿vale? Comunidad inversora, porque hay muchos inversores que utilizan esta plataforma y digamos que se comparte un poco lo que viene siendo el feedback de opinión sobre una acción, otra acción. Yo normalmente lo que pienso sobre esto, ya te lo adelanto, es realmente las inversiones debería ser digamos un trabajo, deporte, hobby, como quiera llamarlo, ¿vale? Individual, más individual, porque es verdad que aunque tengamos opinión de terceros, siempre al final debemos de sacar nuestras propias conclusiones en función de lo que estamos viendo, porque para todas las personas no es lo mismo. Entonces, bueno, que no quiero enrollarme más porque por supuesto, digamos que esto da para otro tema, y como digo, me puedes dejar aquí abajo en los comentarios si quieres que te hable en profundidad de alguna de estas plataformas que estoy nombrando, pero aquí me voy a centrar en los screeners. Entonces, en TradingView vendrías aquí a la parte de mercado y aquí ves que tienes la parte de acciones, ¿vale? Entonces, aquí tienes el analizador de acciones, que sería básicamente el screener, aunque como ves y como te decía también, por ejemplo, aquí en Forex tienes el analizador de Forex. Es decir, como te he dicho, realmente los screeners no solo son para acciones, sino son para otro tipo de activos también, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a centrar en acciones. Una vez le damos, aquí ves que está el analizador de acciones, donde ves que ya existen todas las acciones del mundo, ¿vale? Aquí debajo de la cámara no lo ves, pero tienes, digamos que distintos parámetros donde está la opción de filtros, ¿vale? Puedes seleccionar, por ejemplo, aquí el país que quieres. Si yo le doy aquí, que me sale una banderita, el país que quiero, por el que quiero filtrar las acciones que estoy buscando, en este caso pues tengo seleccionado Estados Unidos, y aquí si le doy a filtro, que está justo debajo de la cámara, me sale este recuadro de aquí donde por supuesto puedo elegir el país, el índice, también el tipo de sector, industria, la capitalización de las compañías. Es decir, yo todo esto lo cambio a mi voluntad, ¿vale? Según mis preferencias, por si quiero, por ejemplo, una small cap que tenga menos de, yo que sé, por ejemplo, de 2.000 millones, pues una empresa pequeña, ¿vale? Y quiero asegurarme de buscar empresas pequeñas que sean de Estados Unidos, por ejemplo, aquí del sector, puede ser del sector de tecnología electrónica, entre otras cosas, pues aquí me saldría la lista de esas compañías en concreto, ¿vale? Y por supuesto, digamos que esto es, digamos que otro buscador interesante, que es muy fácil y que por supuesto, como ya te he dicho, te lo dejo todos aquí para que trastees con cada uno, ¿vale? O que aprendas a utilizarlos y al final te quedes con el que más te gusta. Por supuesto, te voy a dar al final mi opinión sobre cuál es el mejor screener o cómo deberías de utilizar los screeners, ¿vale? Pero sin enrollarme tanto, digamos que vamos a ir a la parte
última, donde creo que este es el más interesante, ¿vale? Aunque es verdad que todos, en mi opinión, son muy buenos, tienen algunos unas ventajas y desventajas, pero aquí digamos que en la web de Investing, que Investing es una web, digamos que más centrada en dar noticias y que por supuesto también le podemos sacar beneficio por esa parte al tener información sobre distintas compañías, entre otras cosas, pero para ir a la parte de screeners, digamos que ya estando aquí en la página web principal, aquí ves que tienes la parte de tools, es decir, de herramientas, ¿vale? Entonces, dentro de herramientas también es verdad que se puede buscar por otro sitio, que si no me equivoco creo que era por aquí, por marker, acciones, y aquí tenemos stock screener, ¿vale? Exacto, por acciones, pues el screener de acciones, pero si también vamos aquí a tools, es decir, a herramientas, y nos vemos aquí abajo que están las, digamos, la herramienta de el screener de acciones, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, una vez venimos aquí al screener de acciones, pues como puedes ver también es muy simple, ¿vale? Porque aquí seleccionas el país, también el tipo de mercado. Aquí, por ejemplo, como ves, está Estados Unidos, y como Estados Unidos tiene varios mercados diferentes, aquí ves que está el Nasdaq, el NYSE, etcétera, el OTC, ¿vale? Entre otras cosas, el tipo de sector también, que hay diferentes sectores, también la industria dentro de cada sector. Lo interesante es que si tú, por ejemplo, aquí seleccionas uno en concreto, aquí te está diciendo el número de acciones, y por eso me gusta el número de acciones o de empresas disponibles dentro de cada sector en función de los filtros que has ido aplicando. Por ejemplo, en Estados Unidos, en todos los mercados, pues ahora mismo yo sé que hay, según este buscador, 799 empresas que son de materiales básicos, ¿vale? Una empresa que se dedica a, digamos que este sector en concreto. Y si selecciono, por ejemplo, un sector en concreto, como puede ser, por ejemplo, el tecnológico, luego aquí en industria ya me sale solamente la parte donde está de industria, y me sale aquí, como puedes ver, el número de empresas de cada industria, ¿vale? Como puedes ver aquí, por ejemplo, hay 100 de comunicaciones y networking, o 95 de ordenadores, teléfonos, ¿vale? Y digamos que apartado electrónico, entre otras cosas. Es decir, que aquí ya nos va filtrando el número de acciones que podemos encontrar, y en tiempo real, pues digamos que todo esto se va actualizando. También, por supuesto, todo esto, como digo, tenía una versión de pago, como puedes ver aquí, y aquí, por supuesto, el tipo de activo también, que esto digamos que es un poco más secundario. Bien, una vez has visto realmente cuáles son las 5 páginas más interesantes, ¿vale? Para, por ejemplo, intentar buscar oportunidades o ideas de inversión en momentos de incertidumbre como el actual o en cualquier otro momento, digamos que yo voy a utilizar, por ejemplo, el de Investing, porque es muy sencillo de utilizar. Todos realmente son muy sencillos de utilizar, ¿vale? Pero quiero que entiendas que no debes de llegar a confusión e intentar volverte loco poniendo un montón de parámetros. Te voy a explicar el por qué, y por qué evidentemente hay sus pros o sus ventajas y desventajas de utilizar, digamos que los screeners de cierta manera, ¿vale? Entonces, en mi opinión, para utilizar los screeners debemos de ser más genéricos. Recuerda, y esto es importante, que estos son buscador de acciones, no analizador de acciones, ¿vale? Te digo esto porque he visto muchos, digamos que compañeros de la comunidad o compañeros inversores o amigos o conocidos inversores que están empezando o que ya llevan tiempo, y a la hora de, por ejemplo, utilizar screeners, ¿vale? Digamos que intentan ser como muy meticulosos, es decir, intentan cerrar mucho el campo para, digamos, que quedarse con menos acciones, ¿vale? Está bien que cuando tenemos un screeners de cientos y cientos y cientos de empresas, lo ideal es ir poniendo parámetros para que ese número de acciones se vaya reduciendo y al final quedarnos con unas pocas acciones que poder analizar. Se supone que si ya nos quedamos con ese poco de acciones, ¿vale? Si le hemos puesto los filtros correctos, pues digamos que sabemos que más o menos esas empresas, aunque no las conozcamos, digamos que van a ser empresas interesantes, que a priori, porque hemos puesto unas métricas o unos valores que nos parecen interesantes, por ejemplo, una tasa de crecimiento superior al 10%, o por ejemplo que tenga un market cap, como decía, inferior a 1.000 millones, es decir, estamos buscando empresas pequeñas que a lo mejor no coticen por encima de 25 veces PER, ¿vale? Porque eso quiere decir que no estará a un múltiplo exigente, ¿vale? O que más o menos podríamos establecer distintos parámetros para que esté cotizando entre 10 y 15 veces, por ejemplo, o que sea del sector X que nos interese o nos parezca interesante. Es decir, todos estos filtros lo que hacen es reducirnos el abanico de posibilidades de todas las acciones que hay, y eso evidentemente nos ahorra mucho trabajo, pero ten en cuenta que no debemos ser demasiado
selectivos, por decirlo así, a la hora de cerrar los parámetros. ¿Por qué? Porque al final eso puede llevar a equivocación y ahora te voy a explicar por qué. Primero te voy a decir lo que serían los parámetros correctos a la hora de buscar acciones. Mira, aquí por ejemplo en Investing puedes ver por ejemplo que tenemos Estados Unidos, ¿vale? Que es el país. Y luego realmente tienes, como decía, tanto sector, industria y un montón de cosas. Aquí incluso aquí abajo ves que tienes los ratios, distintos ratios, es decir, puedes poner filtros por EPS, crecimiento de EPS, crecimiento de ventas, de beneficios, también por precio, volumen, digamos que la parte de volatilidad, también parte fundamental, lo que te decía, también por los márgenes, tanto márgenes brutos, márgenes netos, también margen EBITDA, entre otras cosas. Y por supuesto, como decía también, digamos que este screener tiene partes avanzadas, que sería para seleccionar más, incluso hasta por dividendo. Si quisieras filtrar para buscar compañías por dividendo también podría ser interesante. Pero, en mi opinión, y aquí es donde creo que sería la mejor forma, y es, bueno, recuerda que todo esto no son recomendaciones ni de compra ni nada de todas las acciones que van a aparecer, pero sí digamos que son o es una opinión personal sobre cómo creo que deberías de utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, yo por lo general siempre intento ir de lo más amplio a lo más corto. Eso significa que, por ejemplo, de entrada, ¿yo qué es lo que estoy buscando? Por ejemplo, si en el ejemplo que te voy a poner ahora, quiero buscar alguna empresa, como sé que tal y como está la situación macroeconómica, ¿vale? Y sé que evidentemente Europa lo está pasando mal y Estados Unidos ahora parece que también puede ser que lo esté pasando mal. Incluso recientemente nos hemos enterado de la noticia de que oficialmente Alemania ha entrado en recesión, aunque es verdad que Europa ya lleva un tiempo, digamos que cuesta abajo y sin frenos, ¿vale? Pero en este caso digamos que va mal. Entonces digamos que podríamos buscar alguna compañía dentro de alguna zona de Europa, porque por ejemplo en este caso a mí me interesaría buscar compañías que pudieran estar infravaloradas. ¿Por qué? Porque el mercado está percibiendo que hay riesgo, digamos que por ejemplo en el mercado europeo, ¿vale? Entonces a eso, por ejemplo, te voy a poner como ejemplo Italia, ¿vale? Italia es un país donde generalmente aparecen muchas empresas interesantes e infravaloradas. Incluso te voy a mostrar cómo llegué a conocer las empresas que te mostré en el vídeo de las 10 mejores empresas o compañías small caps para invertir en 2023, y si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí, ¿vale? Pero básicamente yo lo que hice es filtrar, ¿vale? Buscar, en este caso busco Italia, que está por aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces yo ya sé que de entrada me van a salir empresas italianas, como puedes ver, de Italia. Por supuesto también me salen empresas que no son de Italia, pero que cotizan a través del mercado y que no me interesan. Entonces, una vez yo he seleccionado, he quitado el resto de compañías porque quiero saber qué oportunidad puedo encontrar, por ejemplo, en Italia, a mí de entrada digo, vale, como soy un inversor que puedo analizar las compañías y que lo que quiero evidentemente es, sé que ahora mismo como todo el mercado está infravalorado, por lógica, y si entiendes un poco el funcionamiento del mercado, las empresas grandes caen menos de lo que caen las pequeñas, ¿vale? Ya el mercado ha caído, ¿vale? Estamos en otro punto. Otra cosa diferente sería si, por ejemplo, hubiera incertidumbre, pero todavía el mercado no hubiera caído. Por ejemplo, si estuviéramos a mediados de 2021, donde se estaba recuperando todo después de la pandemia, ¿vale? En ese caso, pues tendríamos que plantearnos otra cosa. Pero en este caso, que es verdad que casi todo ha caído, pues digamos que yo, por ejemplo, ahora me interesa enfocarme más hacia las small caps. Entonces lo siguiente que tendría que buscar, por ejemplo, es market cap, la capitalización. Selecciono la capitalización y aquí, como ves, puedo mover efectivamente para poner el tamaño que me interesa. En este caso voy a poner, como ves, 1.000 millones, ¿vale? Y en este caso de aquí, como puedes ver, por debajo, me da igual porque todo lo pequeña que sea me da igual, pero eso sí, que como máximo sea una empresa de 1.000 millones. También, ¿qué es lo que me interesa? Hombre, pues me interesaría, por ejemplo, que fuera una empresa tecnológica, es decir, una empresa que, como veo que las empresas de crecimiento, si he aprendido o he analizado cómo ha ido la evolución de estos últimos años atrás, el mercado ha ido castigando las empresas de crecimiento, y digamos que un sector donde hay muchas empresas de crecimiento que han sido castigadas son el sector tecnológico. Pues por ejemplo podría usar el sector tecnológico, que como ves ya me está indicando que con los parámetros que he metido hay 56 compañías disponibles. Entonces al seleccionarlo automáticamente digamos que ya tengo esas 56 aquí abajo, pero si sigo filtrando
Por supuesto, podría seguir filtrando ahora para ver realmente cuánto tengo de cada una. Es decir, aquí por ejemplo veo que de comunicación y networking tengo una. Es decir, que si por ejemplo yo quisiera diversificar mi cartera y ver, por ejemplo, o quisiera añadir este tipo de industria a mi cartera, pues ya tengo una, entonces ya lo tengo fácil, ¿vale? Si por ejemplo quisiera analizar, porque todavía no sé exactamente qué sector o industria añadir a mi cartera, o digamos que no estoy diversificando o no me estoy centrando tanto por esa parte de diversificar en industria, sino un poco más quiero hacerlo de forma genérica, pues miraría a ver qué es lo que hay. Realmente aquí puedes ver que en equipamiento electrónico hay una, también en la parte de tecnología financiada o financiera, en la parte de infraestructura también hay dos, ¿vale? Y que evidentemente aquí pues sale una lista enorme de cosas o posibilidades. Semiconductores 3, por ejemplo, software IT, que es un sector que ya he hablado en el canal y por si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí, ¿vale? Puede ser una cosa interesante. De hecho, si lo selecciono, para que veas cómo llegué a esas ideas de inversión que te he traído en el vídeo que te comenté antes, pues en este caso ya sé o ya me aseguro que las empresas van a estar aquí. Como puedes ver, incluso en esta lista ya te aparecen empresas como por ejemplo Digital Value, que hablé en ese vídeo anterior. También está la empresa de Sibero, ciberseguridad, también Relatec, una empresa de transformación digital muy interesante y que fue justo el vídeo anterior que subí la semana pasada. Es decir, que realmente, como ves aquí, hay muchas empresas interesantes que reúnen las características que yo más o menos he filtrado. Como ves, realmente he llegado de cientos de miles de acciones, por lo menos 1000, 10.000, 20.000, 90.000, las que sean, todas las empresas cotizadas que hay en el mundo. Automáticamente me he quedado con una lista de 40, ¿vale? Por supuesto, todavía se podría filtrar más y efectivamente aquí es donde entraría el punto clave para decir, vale, pues ahora mismo yo quiero filtrar para saber, ¿vale? Cuáles son las mejores compañías con las que me podría quedar. Bien, una cosa lógica que tiende a hacer todo el mundo y que aquí es donde empiezan los principales fallos de sobre todo la gente que se está iniciando y que está haciendo sus primeras búsquedas, es por ejemplo el no tener en cuenta la diferencia entre forward y trailing. Y ahora te voy a explicar por qué. Cuando por ejemplo ponemos un múltiplo, en este caso si yo voy aquí a popular, ¿vale? Y ves que está por PER, ¿vale? Y aquí por supuesto puedo seleccionar por PER qué es lo que quiero, qué PER quiero que tenga. Como ves, yo por ejemplo puedo decir de forma básica, por ejemplo, yo quiero que la compañía que estoy buscando cotice por debajo de a lo mejor 25 veces PER, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo vengo aquí al múltiplo y lo pongo a 25, es decir, que quiero que tenga un múltiplo aproximadamente 24, 25, bueno, por ahí, lo puedo dejar por ahí por 24, incluso aquí, para ser más exacto, se puede escribir directamente y poner 25 veces, esto evidentemente me lo va a filtrar, ¿vale? Todavía más, pero fíjate una cosa que ocurre, que es interesante y que quiero que veas o entiendas por qué esto no es tan correcto, ¿vale? Por eso te digo que siempre hay que pensar de forma amplia y luego ir reduciendo. El problema es que no puedes ir reduciendo sin entender lo que conlleva el filtro que estás añadiendo. Bien, yo he puesto aquí que quiero compañías que coticen a 25 veces. 25 veces normalmente piensa que este PER hay que preguntarse si es trailing o forward, porque no es lo mismo. Vale, te voy a decir por qué. Si te fijas, si yo quito este filtro de aquí, hay una compañía que es justo la que he analizado la semana pasada que desaparece, que es Relatec, ¿vale? Relatec es una empresa que cotiza a un múltiplo realmente con descuento y a un múltiplo interesante, incluso cotiza por debajo de esas 25 veces PER forward, que no trailing. Si yo pongo aquí 25 veces, ¿vale? Como puedes ver, 28, bueno, incluso 26, para que veas que pasándome no pasa nada, ya no aparece en la lista, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Automáticamente una empresa buena como es la que he analizado la semana pasada me la estoy quitando, la estoy filtrando y no me he dado cuenta porque simplemente no sé si este PER es forward o trailing. Piensa otra cosa y esto te lo voy a explicar de una forma mejor en la plataforma de Ticker, ¿vale? Si vamos aquí y buscamos por ejemplo la compañía de Relatec, ¿vale? Y esto es importante que lo entiendas.
quiero que veas la evolución de la compañía. Si vamos aquí a la parte de estimaciones, ves que la compañía, aquí lo puedes ver, que de 2021 a 2022 creció un 88%. De 2022 se espera que para 2023 crezca un 50%, ¿vale? Y luego aquí es donde te venía y te explicaba y te decía que realmente los analistas, ¿vale? Que esto también es un fallo que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar un screener y por qué es bueno utilizar varios screeners diferentes y no tener en cuenta el crecimiento, ¿vale? Ves que aquí los analistas, por ejemplo, le ponen que va a crecer después un 10%. No tiene sentido que una empresa que crece a 50, 80, 40, luego pase de repente a crecer a 10%. Igual que si vemos ejemplos de otras compañías, verás que otras compañías que crecen a 20, 25, 30%, de repente los analistas, los años más prolongados, luego van y les añaden crecimiento del 7%, 8%, ¿vale? Que evidentemente son crecimientos más pobres. ¿Esto en qué nos afecta a la hora de seleccionar, por ejemplo, un crecimiento en concreto? Por ejemplo, si vamos a la parte de aquí de Finviz, ¿vale? Y te lo pongo a modo de ejemplo, en la parte de fundamental ves que tienes aquí la opción, por ejemplo, de EPS crecimientos pasados de 5 años, es decir, los últimos 5 años el crecimiento de los EPS, y aquí puedes poner tú que sea superior al 10%, superior al 5%, y lo que ha tenido de forma pasada sería correcto, ¿vale? Porque miramos el histórico y el histórico ya está escrito. ¿Cuál es el problema? El problema es que si pones o utilizas filtros como por ejemplo el crecimiento de EPS de los próximos 5 años, si yo por ejemplo pusiera, por ejemplo, digamos que quiero compañías que crezcan más o menos en torno al 15-20%, una compañía como hemos visto antes de Relatec que crece a 40% más o menos, en este caso no en EPS sino en ventas, pero para el ejemplo es lo mismo. Si pusiéramos por ejemplo el crecimiento de los próximos 5 años en ventas que creciera a más del 40%, la compañía ha estado creciendo a esas tasas, pero claro, como ves aquí, los analistas, ¿vale? Muchas veces lo que hace es que en años futuros lo que hace es reducir ese crecimiento para que evidentemente no se aleje tanto del precio objetivo actual. ¿Para qué? Para que si se equivocan, evidentemente no haya tanta diferencia. Es decir, un poco digamos que sería lo que sería cubrirse las espaldas a la hora de hacer sus análisis o sus estimaciones. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros poner este tipo de filtros? Es decir, filtros como el que tenemos aquí. Para los próximos 5 años, empresas que crezcan al 15-20%. Pues si hay una empresa que a lo mejor está creciendo al 15 o 20% y va a crecer a ese 15 o 20% real, el problema es que si luego los analistas de cada plataforma, ¿vale? Que puede ser Finviz, puede ser Ticker, Coifin, Investing o TradingView, entre otras, ¿vale? Pues evidentemente los analistas, para cubrirse las espaldas, si bajan los crecimientos futuros, ya la media de lo que estamos haciendo no nos da. Entonces estamos quitando del filtro, o le estamos poniendo un filtro, mejor dicho, a una compañía que es buena y la estamos quitando de la lista. Como ha pasado con el ejemplo que te he puesto de aquí, el que hemos puesto de Investing, que como ves, Relatec ya no está. Y sin embargo, Relatec, por el filtro que hemos puesto simplemente del múltiplo, ¿vale? Y por eso te intento explicar ahora el crecimiento de los beneficios, entenderás por qué es lo del múltiplo. Bien, tú piensas que si una compañía crece a 100%, es decir, duplica sus beneficios, como puede ser el caso de alguna compañía pequeña, no estoy diciendo que sea el caso exacto de Relatec, pero imagínate en este ejemplo, para hacerlo fácil, que una compañía pasa de 10 de EPS a 20, ¿vale? Es un ejemplo, me lo estoy inventando, pero imagínate, si la compañía pasa a 20 y analizamos el PER, ¿vale? Y a esos 20 la compañía cotiza a 25 veces, si tenemos en cuenta ese forward, la compañía cotiza a 25 veces. Pero si tenemos en cuenta el trailing, como creció un 100%, es decir, pasó de 10 a 20, tener en cuenta la mitad es el doble de múltiplo. Por tanto, una compañía que de forma forward está cotizando a 25 veces, de forma trailing, creciendo al 100%, está creciendo, o mejor dicho, tiene un múltiplo de 50 veces. Por tanto, si como filtro nos ponemos 25 veces, ya estaríamos equivocándonos, porque tenemos que saber si el múltiplo, o mejor dicho, si en este caso el múltiplo PER, si lo que estamos utilizando es forward o trailing. Y también tenemos que tener en cuenta si aun siendo forward,
¿vale? Que es otra cosa u otro error muy típico que suelen cometer los inversores a la hora de utilizar los screeners. Debemos de tener en cuenta el crecimiento o las proyecciones que le dan los analistas en cada plataforma, ¿vale? Entonces, yo realmente como recomendación te diría que este tipo de filtros, o si sabes o tienes claro cuál es trailing y cuál es forward, en este caso yo sé que en investing este pair de aquí es trailing, lo que quiere decir que si yo abro esto hasta 50 veces, por ejemplo 57 veces, ya aquí me sale Relatec, como puedes ver, ¿vale? Y a modo de ejemplo te estoy poniendo Relatec, como también evidentemente salió o expliqué en el vídeo que ya te expliqué de las 10 mejores small caps para 2023, ¿vale? Digital Value, también estaba la otra compañía Sibero de ciberseguridad y entre otras, y evidentemente son todas muy interesantes, pero hay que tener en cuenta cómo ponemos los filtros y cómo afectaría poner un único mal filtro, aunque crea que lo estás poniendo de forma correcta, porque es lógico pensar, nadie quiere pagar 50 veces por una compañía porque parece un múltiplo muy excesivo para una compañía small cap de transformación digital, que evidentemente tiene mucho viento de cola y todo esto, pero 50 veces podríamos estar de acuerdo de que es un múltiplo exagerado, porque al final estamos pagando la diferencia que hay entre el precio y el beneficio que genera la empresa, y 50 veces quiere decir que la empresa tendría que generar 50 veces esos beneficios para que el precio estuviera justificado, ¿vale? Cosa que no es el caso. Entonces, por eso es importante entender la diferencia entre trailing y forward, y también con ticker tener en cuenta el crecimiento que le dan a los analistas para que a la hora de nosotros aplicar diferentes filtros tengan sentido. Por ejemplo, como ves aquí, si nosotros no tenemos en cuenta ni 2024, ni 2025, ni 2026, por ejemplo, en cuanto a revenues, o incluso si nos vamos a EPS para que te sirva como ejemplo, ¿vale? Si como EPS aquí estamos viendo que los analistas proyectan un 24% de crecimiento en 2024, pero luego un 12 y luego un 14, ¿vale? Puede ser o puede no ser, pero hay que ver realmente cómo ha sido el crecimiento de la compañía y si realmente este 12 y 14 está justificado por algo, porque tiene que haber pasado algo para que en 2024 genere un 24 de crecimiento, mientras que en 2025 genere un 12. Lo más seguro, o lo que casi siempre suele ocurrir, es que los analistas tiran para abajo sus estimaciones, como te digo, y eso nos puede afectar a la hora de, por ejemplo, incluso aplicar un filtro de queremos buscar una compañía que crezca los EPS al 20%. A lo mejor Relatec va a ser una empresa que para los próximos 5 años sí crezca a esas tasas del 20-25%, los EPS, ¿vale? O incluso 15%. Pero si los analistas para los siguientes años les aplican un crecimiento menor, la media baja y por tanto incluso con el filtro puede quedarse fuera. Por tanto, esto es una cosa a tener en cuenta. Cuando aquí, por ejemplo, tienes herramientas como la de Finbit, que evidentemente son herramientas o puntos, digamos, filtros muy avanzados, como puede ser esto de crecimiento de los próximos 5 años, tienes que tener cuidado con eso, ¿vale? Tienes que tener cuidado con las proyecciones y tienes que entender qué proyecciones son las que hacen los analistas en cada web, para que evidentemente los filtros sean lo más acordes posibles. Yo, en mi opinión, soy de los que siempre piensa que siempre es mejor quedarse con más cantidad de acciones y analizar cada una, que por cierto, aprovechando, y ya contesto también a un suscriptor que me dejó un comentario de, por ejemplo, cómo analizar diferentes compañías de sectores. También se pueden utilizar los screeners para analizar compañías de un mismo sector, porque de hecho, si filtramos también por sector tecnológico y de software IT, evidentemente ya no va a ser un filtro de qué compañías de ese mismo país compiten o están, digamos que trabajando dentro del mismo nicho. Evidentemente, si tenemos aquí una lista de 32 compañías, podríamos entender o podremos entender que 32 compañías analizarlas es muy complicado, pero de aquí se pueden analizar diferentes ideas o se pueden extraer diferentes ideas, y por supuesto de aquí, si ya vamos un poco más al grano e intentamos hacer pequeñas búsquedas de cada uno, si por ejemplo quisiéramos conocer cuáles son de aquí las de ciberseguridad, pues podríamos ir una a una para buscar cuál se dedica específicamente a ciberseguridad, y seguramente de forma manual ya de estas 32 nos quedemos con menos de la mitad, ¿vale? Como puede ser el caso de la empresa de Sibero, que es una empresa que se dedica exclusivamente a la parte de ciberseguridad, aunque tiene otras líneas de negocio, pero generalmente a eso, ¿vale? Entonces, digamos que eso es otra manera de filtrar de forma más manual,
Pero recuerda que, como dije antes al principio del vídeo, esto es un buscador de acciones, no un analizador de acciones. Es decir, por tanto, debemos de reducir el número, pero luego tienes que entender que tienes que hacer el trabajo de análisis y valoración. No intentar hacer como hacen otros que ponen todos los filtros muy ajustados y piensan, vale, pues si yo le digo digamos al screener que me busque una empresa que crece más del 15%, que cotice a menos de 20 veces, que sea del sector IT, por ejemplo, o de ingeniería o transformación digital, ¿vale? Y que evidentemente sea del país, yo que sé, Estados Unidos, por ponerte un ejemplo. Claro, al poner todos estos filtros, ya lo que tiende a hacer erróneamente cada persona es que de las pocas acciones que quedan, porque los filtros son muy ajustados, dicen, pues invierto en una de ellas, y cualquiera de ellas pues la miro por encima y ya está. Y digo, mira, pues me salió a lo mejor 4 o 5, pues elijo una y la meto en cartera. Eso realmente es un error porque primero ni estás analizando la empresa, ni estás haciendo las valoraciones tanto actuales como futuras, ni estás verificando que las estimaciones de los analistas concuerdan con la estimación que le darías tú si conocieras la empresa de forma profunda o de forma más completa, ¿vale? Y eso, evidentemente, tienes que entender que es un trabajo que no te vas a poder ahorrar. Por supuesto, si quieres hacer bien las cosas, en mi opinión, ¿vale? Pero esto sí es bueno entenderlo porque en estos momentos de incertidumbre sí podemos encontrar oportunidades de inversión como la que te acabo de enseñar, poniendo simplemente dos filtros simples, en este caso entendiendo, por ejemplo, el filtro del PER, ¿vale? Y por qué sé que es trailing y no forward, ¿vale? En este caso, y te he puesto ese ejemplo para que lo entiendas, ¿vale? Pero este mismo filtro lo podríamos quitar. Nos quedamos con 40 empresas. De las 40 empresas, incluso luego podríamos intentar buscar a ver qué compañía, si nos interesa, por ejemplo, reparte dividendos. Yo personalmente en una small cap no busco que repartan dividendos porque ya lo he explicado en otros vídeos, porque prefiero que reinviertan en el negocio o que incluso hagan adquisiciones, ¿vale? Entre otras cosas, pero podría ser una característica que podrías añadir. También, por supuesto, si nos vamos a la parte fundamental, como ves aquí, me puede interesar buscar. Recuerda, siempre prefiero poner las cosas del pasado, no las cosas futuras, porque eso dependerá del crecimiento y de las estimaciones de analistas en función del múltiplo y podríamos estar filtrando mal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, oye, pues quiero una empresa que a lo mejor pueda tener un margen operativo, por ejemplo, que sea razonable de a lo mejor el 5 o 10%, ¿vale? Pues por ejemplo, podría subir aquí y digo, pues mira, que sea positivo. De aquí, por ejemplo, lo dejo así y digo que sea positivo, entonces se me queda positivo. No quiero empresas que tengan márgenes negativos. Entonces simplemente filtrando, ves que ya me he quitado unas cuantas y ya simplemente he pasado de 40 a 26. Una vez nos hemos quedado con 26, que ya son menos de 40, otra cosa que podríamos añadir, por ejemplo, aquí en ratios, es otro ratio diferente. Es decir, por ejemplo, lo mismo que te comenté teniendo en cuenta lo del PER, también incluso podríamos añadir que aquí, como ves, te pone trailing, TTM, ¿vale? Que es trailing. Aquí ten en cuenta que sí tendríamos que poner a lo mejor, en este caso, un múltiplo mayor, ¿vale? Y no el múltiplo más bajo, porque eso es teniendo en cuenta los beneficios anteriores, no los beneficios futuros, ¿vale? Pero también, por supuesto, podríamos, por ejemplo, poner, digamos que el price free cash flow, ¿vale? Para saber con respecto a lo que generaba el año pasado, ¿vale? Más o menos, pues, que esté en un múltiplo acorde, como siempre te digo, 25 o 30 veces. O en el caso de tener que ajustarlo, pues si la empresa crece, por ejemplo, lo que te decía, al 100%, pues tendríamos que poner el doble de múltiplo, ¿vale? Pero recuerda que esto siempre debe ser para ir ajustando en plan genérico a cada vez ser más selecto. Lo que no es bueno hacer con este tipo de screeners es directamente desde el principio ir y filtrar demasiado, porque al final te vas a quedar con una compañía que a lo mejor justo con los filtros que has puesto pues sí encajan, es decir, que a lo mejor pones justo, quiero que crezca el 15%, quiero que crezca a más de no sé qué tasa anual o en los próximos 5 años tenga crecimientos superiores al 20% y puede que eso coincida, pero a lo mejor tiene otras cosas peores u otras cosas que no te pueden interesar. Entonces esto es una cosa que deberías de valorar y tener en cuenta a la hora de utilizar todo este tipo de screeners. Y por último me gustaría explicarte una cosa muy importante como es el caso de utilizar un único screener, que en mi opinión también es un error. ¿Por qué? Porque
que al utilizar un único screener, el problema es que ese screener filtra en función de los datos registrados por los analistas de esa propia web. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si el analista de esa web, por ejemplo, le da una estimación de crecimiento a una compañía del 8% y tú has filtrado al 10%, pues esa en concreto, ese screener en concreto, no te saldrá esa compañía como, digamos, una opción viable para invertir, sino que desaparecerá de la lista, entonces no la tendrás en cuenta. Entonces, en mi opinión, deberías de utilizar más de un screener, a poder ser, no te digo que uses los 5, pero que por supuesto podrías utilizar 2 o 3 y meter más o menos o poner, digamos que los mismos filtros en los distintos screeners. ¿Para qué? Para ver si la lista realmente es la misma o es diferente. Normalmente si tú sueles poner filtros más genéricos, como el caso que te he enseñado aquí de, por ejemplo, país Italia, empresas tecnológicas dentro del sector IT y que tengan un market cap o una capitalización inferior al billón, y a lo mejor incluso la parte del margen operativo también podrías incluirla, que sea positivo para descartar esas compañías que tienen márgenes negativos, ¿vale? Es decir, que están gastando más de lo que digamos que ingresan, ¿vale? Entonces, descartando todas esas, si te queda esta lista de 26 y pones estos mismos filtros en otros screeners, verás que realmente en algunas te quedarán 30, en otras te quedarán 22, en otras te quedarán 19, ¿vale? Es decir, que variarán, pero ahí es donde realmente debes de verificar más o menos todas las, digamos, compañías que te salen en los diferentes screeners, para ver si realmente hay alguna oportunidad que te está filtrando un screener en concreto que otro screener sí te la muestra, en función digamos que de las estimaciones de analistas que están haciendo esa otra plataforma. Entonces es interesante que hagas eso también para ver un poco cuáles son, digamos, que las compañías que por supuesto reúnen esas características. Por supuesto, si tú ves que varios screeners les has puesto los mismos filtros y te sale en las distintas páginas web o screeners que esas compañías que tú le has pedido un crecimiento X o que cotice por debajo de un múltiplo, pues te sale la misma lista, quiere decir que realmente todos los analistas o todas las páginas web coinciden con que esa idea de inversión puede ser interesante, y a lo mejor ahí es donde deberías de dedicarle tu tiempo para analizar esa compañía y ver si realmente es una oportunidad de inversión o no. Y nada, esto es todo sobre lo que te quería comentar de los screeners. Recuerda que aquí abajo en el primer comentario fijado te voy a dejar el enlace a cada uno de estos screeners para que evidentemente trastees y intentes aprender a utilizarlos y, por supuesto, intentes encontrar oportunidades de inversión, ¿vale? Por supuesto, como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario sobre lo que opinas del vídeo y nada, nos vemos en el próximo.